La CIA se metió a investigarlo hasta el fondo y dijo, no, aquí los rusos no estaban presentes. ¿Por qué? Porque los acontecimientos del 68 marcaron nuestra vida, aunque no hubiéramos participado. Arráncale el papel, saca el dinero y aplastamos el bote para que no vean que estás con el Consejo Nacional de Huelga. Y ella se agarraba al bote y decía, no, es dinero del Consejo. Es el dinero del Consejo y es sagrado. Esa ingenuidad, esa idea de que cuando tú quieres algo bueno para los tuyos, es limpio y tienes que hacerlo de manera limpia y honesta y directa y abierta. Es una idea que a algunos se nos quedó. Me preguntaban de mis recuerdos del 68. Mira, son inconexos, porque yo soy una persona, como lo saben ustedes, quienes me siguen, pudiendo hacer algo mejor que seguirme, yo tengo una memoria muy peculiar. Mi vida la recuerdo en trozos, como en pequeñas rebanadas, ¿no? La mayor parte la he olvidado. Me acuerdo de cositas y cosas que de pronto regresan. Pero esto no es la edad, esto me ha pasado toda la vida, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando estuvimos en tal lugar? No. Pero de pronto me acuerdo de otro lugar en el que estuvimos y me acuerdo de los detalles, etc. Mi memoria es muy selectiva. Bueno. Yo tenía 13 años, estaba estudiando en una escuela fundada por un estadounidense, el Colegio Columbia, que era como el competidor del colegio americano que teníamos enfrente, que era donde estudiaban los hijos de los diplomáticos e industriales estadounidenses avecindados en México. Y creo que lo siguen haciendo. Yo estaba en el Colegio Columbia, tenía mi director, el fundador era estadounidense, la subdirectora era estadounidense, me caía muy mal, porque hablaba mal de México. Y comienza el movimiento del 68. Y yo me involucro mínimamente. Tenía 13 años, a ver si nos ubicamos, 13 y medio. Me involucro mínimamente con un grupo de chicos, que eran amigos míos por otro lado, del Colegio Madrid, eso sí, hijos de la República Española, con una visión política de la que yo todavía carecía, y que organizan una mini brigada para hacer cosas para el movimiento del 68. Para el movimiento. Se llamaba el movimiento y nada más. Y yo hice un par de mitines con ellos, y entonces mi madre dijo, ni de lejos, y me mandó a Guadalajara, que es donde vivía mi padre. Cuando regresé, Guadalajara era toda la noche en tren. Iba uno a Guadalajara en tren y regresaba de Guadalajara en tren. Yo regresé la mañana del 3 de octubre de 1968, después de estar casi un mes con mi padre adoptivo, siempre digo, aclaro, en Guadalajara, donde él vivía desde años antes. Y llegué a la estación de tren que estaba en Tlatelolco, la estación del ferrocarril, y yo llegué a las 8 o 9 de la mañana. El ambiente se podía cortar con cuchillo y uno a los 13 años ya se da cuenta de que hay cosas que están mal. Los periódicos decían balacera de estudiantes con el ejército. Dije, están disparándole al ejército, qué cabrones. El gobierno dice que ha sido atacado. En fin, el periodismo leal, que era lo común con el PRI, ¿no? Y me acuerdo que salí y fui a tomar un autobús para irme a mi casa. Yo desde los 11 años me movía solo por la Ciudad de México, dado que mi madre trabajaba. A los 12 iba yo a entrenar hasta la Magdalena Michuca, imagínense, con el Necaxa. Entonces me fui a tomar un autobús y había ejército allí, en Tlatelolco. Era muy, muy desagradable todo. Y con el tiempo nos enteramos de lo que había pasado. Yo no participé, yo lo vi de lejos y luego lo estudié y lo traté de entender con el tiempo, ¿no? Curiosamente, el primer cuento que publiqué yo en mi vida fue en la revista La Garrapata. Me gustaba la revista y estaba yo en un proceso de concientización política intenso, como 3 años después, cuando escribí un cuento de ciencia ficción sobre un extraterrestre que ve la matanza de Tlatelolco y no entiende nada. Y se los mandé diciendo, no publiquen mi nombre, porque tengo miedo. Evidentemente le tenía uno miedo al gobierno. Y lo publicó La Garrapata con una ilustración, si mal no recuerdo, de Magú, y con el seudónimo Pum. Ese fue el primer cuento que yo publiqué en mi vida y está relacionado con el 68.
¿Por qué? Porque los acontecimientos del 68 marcaron nuestra vida, aunque no hubiéramos participado. La gente 2, 3 años mayor que yo estuvo muchísimo más implicada, por supuesto. La gente 6 años mayor que yo ya estaba en la universidad y por lo tanto lo vivió intensamente y son mis amigos. Como he dicho, yo siempre he tenido amigos o mayores que yo, o menores que yo, pero de gente de mi edad poquitos. Lo que recuerdo fue la enorme ingenuidad que yo creo que he heredado del movimiento. Mira, siempre se dijo que el movimiento del 68 había sido organizado por la Unión Soviética, que había pagado a los líderes estudiantiles, pachachín, pachachán. Pasan los años, se desclasifican los archivos secretos de la CIA y del FBI, y la CIA dice, no hay mano negra. La CIA se metió a investigarlo hasta el fondo y dijo, no, aquí los rusos no estaban presentes. Esto es una chifladura de los propios jóvenes mexicanos. Y eso lo revelaba muy bien una escena de La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, que leí muchas veces, de una chica que traía un bote con un papel que decía Consejo Nacional de Huelga, CNH. Y le decían, arráncale el papel, saca el dinero y aplastamos el bote. Estaban escondidos en un apartamento en la unidad habitacional de Tlatelolco, y para que no vean que estás con el Consejo Nacional de Huelga. Y ella se agarraba al bote y decía, no, es dinero del Consejo. Es el dinero del Consejo y es sagrado. Esa idea de que el activismo político es sagrado, yo no la he perdido. Probablemente soy un ingenuo y me dirán un viejito ingenuo. Vale. Porque el movimiento era limpio. Obviamente la gente de la extrema izquierda del Partido Comunista estaba metida y quería hacer la revolución, por supuesto, pero nunca con un plan detrás como quiso verlo el gobierno mexicano, el imbécil de Díaz Ordaz, ¿no? Cuando uno, sujeto perfectamente identificado, llevó armas y dijo tenemos que armarnos, el Consejo Nacional de Huelga le enseñó la puerta y se negó a armarse, estando en asamblea dentro de la ciudad universitaria, cuando tenía tomada la universidad el Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Antes de que el ejército tomara Ciudad Universitaria y el Politécnico. Esa ingenuidad, esa idea de que cuando tú quieres algo bueno para los tuyos, es limpio y tienes que hacerlo de manera limpia y honesta y directa y abierta y noble, es una gran herencia para algunos de nosotros, no digo que para todos, que está lleno de traidores la Cuarta Transformación, pero es una idea que a algunos se nos quedó. Lo que sigue es los Juegos Olímpicos, el 68. Y lo que sigue es mi tío, que era restaurantero, uno de mis tíos, 11 tíos que tuve, madre mía. Aguantar 11 reaccionarios era difícil, hijos míos, era difícil. Y siendo uno la oveja negra de la familia, además, porque mis 35 primos tampoco giraban mucho a la izquierda. Ya estaba yo acostumbrado a ser así, ¿ven? Y entonces uno de mis tíos había tenido restaurantes, era restaurantero tal y cual, y estaba a cargo de una de las cafeterías de la Villa Olímpica. Y entonces, con todos sus hijos y otros amigos, nos colamos a la Villa Olímpica porque se podía. Fuimos a ver, estuvimos para ahí jugueteando con los atletas, queríamos ver a la más joven y más bonita de todas las gimnastas, porque todas eran mayores que nosotros, teníamos 13 años todavía, noviembre de 1968, que era Natasha Kuchinskaya, la más jovencita, tenía 14 años creo, gimnasta rusa. La conseguimos ver de lejos, ¿no? Veías una colita de caballo rubia, ¡ay, mira Natasha! Queríamos ver atletas que eran conocidos, como Shabotinsky, el levantador de pesas ruso. Queríamos ver a los que se habían metido en un lío, los 100 metros libres, los atletas estadounidenses que protestaron con los guantes negros, ¿no? Pero lo que más recuerdo son dos cosas. Estábamos en un lugar una especie de recinto donde jugaban ping-pong y tenían sillas y para tomarse un refresco o algo los atletas, y tenían varios televisores. Y estábamos ahí cuando de pronto vimos
de los atletas. Sí, nosotros estábamos ahí de metiches. Soy visitante, soy turista. Y fue el salto de Bob Beamon que me puso una marca, salto largo, que durante décadas no fue rota. La rompió por una cantidad absolutamente irracional. Nunca volvió a saltar eso él, y pasaron décadas antes de que alguien rompiera ese récord. Y eso lo recuerdo vivamente. Y luego nos pescaron. Nos pescaron y uno de seguridad, bajito él, con cara de hijo puta, no solo la cara, pues, estaban colados, sus gafetes pues, no tenemos, sus identificaciones no tenemos. Y entonces a uno de mis primos le dio una paliza. ¡Epa! Y dijo, y ahora luego sigo con todos ustedes, o se van, ¿no? Nos vamos, ¿no? Pero a mi primo le puso las manos encima con bastante alegría. Y ese es mi recuerdo. Y claro, por supuesto, nadie podía ir a las actividades porque eran caras, lo que uno quería ver en los Juegos Olímpicos, salvo la equitación. Entonces, en el campo de Marte, que creo que ya no existe en México, junto al Auditorio Nacional, podías entrar gratis a ver la equitación, que no le interesaba absolutamente ni a los que estaban arriba de los caballos. Son pocos recuerdos, pero el 68 marcó a una generación y es muy difícil entender cómo la gente queda marcada décadas y décadas y décadas después por acontecimientos que ocurrieron en su infancia y que tuvieron relevancia nacional, internacional, familiar y personal, ¿no? Nos hace en gran medida, nuestra genética es importantísima, pero nos hace nuestro entorno. Siempre que les digan a ustedes que es más importante la naturaleza o la cultura, los dos. Sin los dos y sin todos los elementos no eres como eres. Yo soy así.